El primer viernes de eventos, o BDE, se hizo el segundo periodo del 2004 bajo la coordinación de Joel Sanz. Además del maestro, los promotores principales fueron los profesores Alessandro Familietti y José Luis Sánchez, Chuchi, como todos los que le queremos, le decimos, después de que el profesor Joel Sanz realizara previamente un ciclo llamado Arquitectura Reciente en Venezuela. Los viernes de eventos son una iniciativa promovida por profesores y estudiantes de la Unidad Docente 9 de la Facultad de Arquitectura de la UCB, que tiene como intención ofrecer un ambiente para el desarrollo de actividades culturales en favor de la formación integral de los estudiantes, además de constituir desde la academia un espacio de encuentro para el debate público sobre temas de interés vinculados a la arquitectura. Este año, los viernes de eventos cumplen 17 años. Para nosotros es un gran placer poder llevarlos más allá de su lugar clásico de desempeño, el aula Pablo La Sala de nuestra sede, en el 501, Salón 501, y poder realizarlos de manera online, algo que estaba pendiente desde hace varios años. Nos complace especialmente que podamos incorporar a muchísimos allegados que hoy se encuentran fuera del país. El programa que proponemos para este ciclo se titula Hacia los 50 años de la Unidad Docente 9 y busca hacer una revisión de lo que ha significado la trayectoria de nuestro taller de proyectos desde sus orígenes hasta hoy, a través del trabajo y la práctica de varios de sus egresados, profesores, fundadores, allegados y estudiantes. Algunos de los invitados que están confirmados para el desarrollo de este ciclo son Carla Montauti, Alfredo Caraballo, José Rosas Vera, Germán Fuenmayor, Federico Vega, Luciano Landaeta y Harry Frontado. Estas charlas online, o en este formato online, se pueden llevar a cabo gracias al actual comité técnico de los viernes de eventos, quienes disponemos de nuestro tiempo y posibilidades para realizarlo. En él participan los estudiantes Claudia Guberneur, Dariana Ramírez, Lucas Tibuyani, Carlos Magnante y quien fuera nuestro estudiante en la unidad y ahora profesor del taller X, el arquitecto Oliver Belisario, quien funge como asesor de este comité y cuya participación es fundamental para hacer efectivo este ciclo de eventos en este nuevo formato. Además, quisiera decir que, bueno, se ha logrado desde la sesión pasada poder hacer los eventos también en vivo, en paralelo, vía Instagram y vía YouTube, para quienes, bueno, quieran conectarse por esa vía. La dinámica que utilizaremos será, como es costumbre, que veremos la presentación del invitado y luego de la presentación habrá un tiempo de preguntas y comentarios, donde vamos a llevar el orden en el chat. Las personas van avisando que quieren participar y yo llevaré el orden de palabras. Dicho esto, voy a leer el currículum vitae corto de Federico para presentarlo. Federico cursó estudios de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó en el año de 1976. Ha sido profesor de diseño arquitectónico en la UCB, profesor de diseño en Princeton University en 1983, visiting scholar en Harvard, en la Universidad de Harvard en 1995. Ha publicado libros sobre arquitectura, como El continente de papel en el 84, Pueblos en 79, el 84 y el 86, Venezuelan Vernacular en 1985, La Vega, una casa colonial en 1988. Colaboró en la columna de arquitectura del periódico El Nacional desde el 94 hasta el 99 y ha publicado 6 libros de cuentos y 7 novelas, 4 de ellas de corte histórico, incluyendo Falque del 2015, Sumario del 2010, Los Incurables del 2012, Los Años sin Juicio del 2020. En el 2011 creó, junto con el arquitecto William Niño Araque, el programa de radio La Ciudad Deseada. Más allá del currículum de Federico, quien es muy querido y admirado por muchos de nosotros, bueno, para mí es un gran placer
tener a este amigo tan querido y tan admirado por muchos de nosotros acá hoy en este ciclo de Viernes de Evento, a quien, bueno, le doy cordialmente la bienvenida y anticipadamente el agradecimiento por su participación. Tiene la palabra Federico. Desde la perspectiva donde estoy ahorita, estoy en Miami, vine a verme con un médico de cosas que no las voy a contar, solamente se las conté a Yanni, pero no es nada grave. Ustedes para mí son unos héroes que están realizando, como todos los héroes, una labor heroica. Y además lo hacen con gracia. No tienen cara de sacrificados, ojerosos y aburridos, sino se les ve animados, bellos, alegres, y eso me significa muchísimo. Créame que a mucha gente le significa muchísimo. Dentro que, pensando en qué podía contarles, qué podía compartir, se me ocurrió acudir a los videos, perdón, a los programas de radio que hice con William, que fue, desde el punto de vista de la arquitectura o del estudio de la arquitectura, la época más feliz de mi vida. Me recuerdo cuando era niño, había una nadadora maravillosa que creo que fue campeona suramericana, una de esas figuras que se pone de moda, pues. Era grandota y muy niñita, de haber tenido 15 años y ya era campeona. Y la agarraron como 10 periodistas, no sé si llegando en el avión, y cuéntale a Venezuela qué es lo más importante de tu experiencia como campeona. Y ella dijo, totalmente con mucha timidez, pues entrecortado, dijo, naden mucho que eso es bueno. Y yo me reí mucho, pero al mismo tiempo era tan cierto, es lo que ella sabía hacer. Y pensando, me recordé esa nadadora porque lo primero que voy a decirles, hagan programas de radio, que eso es bueno, y hagan videos, que eso es bueno. ¿Por qué el programa de radio es bueno? Primero porque es sumamente fácil, es lo más fácil, mucho más fácil que este Zoom que estamos haciendo. William Niño y yo cuando decimos hacer un programa de radio, estábamos enrolladísimos, nos parecía que eso era así como una cosa imposible, de algo así como de Renia Otolina. Y alquilamos un estudio para hacer unas pruebas y llevarlas a mostrar a las emisoras. Y, y la primera que le dejamos fue en la Radio Ateneo y la mujer no la vio y nos sentimos deprimidos. Total que nos dijo, no, no, yo nunca vi eso, eso no hace falta, pasen por allá, pasen mañana a las 10. Y mañana a las 10, el día siguiente, estábamos ahí con los micrófonos y era divino, facilísimo, divertido. Y, y esto lo digo además porque si algún momento es propicio para un programa de radio de la unidad 9, que parece una cosa complicada, pero la unidad 9 podría tener un programa de radio. Y no solamente por los métodos estos que hay ahora, por la, por la red, etcétera. No, un programa de radio de una emisora. Están esperando por ustedes, la gente quiere y tienen tanto que decir. En este momento tienen tanto que decir. Me extiendo de las cosas que me pasaron hoy. Ayer leí un artículo de Zuniaga, donde dice que lo que está entredicho en este momento, a raíz además del presidente que ganó en Perú, ustedes se habrán enterado, es la necesidad o el deseo o la realidad de que Latinoamérica pertenezca a la civilización occidental. Parece que hay una gran mayoría que no se ha sentido incorporado, justamente o por las razones que sea, y nos estamos apartando todo lo que está pasando en la universidad, de este horror de donde la Universidad Central, como ustedes saben, no es una imitación de los modelos occidentales, sino es la creación de un modelo. Y algo tan espectacular como ese aporte a la civilización occidental, estamos en un momento que el gobierno no le importa, no lo valora, y quizás a una mayoría no entiende de qué se trata, no entiende de qué se trata una universidad. Y yo pensaba que la universidad es la base del futuro, es la universidad, es la universalidad. Y ustedes están manteniendo viva la antorcha de nuestra conexión con la civilización occidental. No es poca cosa, no es poca cosa. Y dentro de ese contexto, un programa de radio sería maravilloso. Y lo otro que les recomendaría, porque aquí vamos a ver también unos videos, es que hagan videos que es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque el video como herramienta, como una de las tantas herramientas,
para ver la arquitectura ofrece una ventaja que no tiene la fotografía. Lo mejor son los croquis, sin duda alguna, pero porque el croquis, la persona no es como la fotografía, que es un instante, sino la persona está como perteneciendo al paisaje por un buen rato. Pero el video te obliga a ver el espacio, a ver la arquitectura en movimiento, bien sea porque tú te mueves o bien sea porque transitas por ella y ella es la que se mueve. Y yo creo ese principio me recuerda más a Aristóteles con su visión del teatro, que los elementos del teatro de Aristóteles son bellísimos y se aplican a la arquitectura, y que los de Vitruvio, pues los de Vitruvio parece que fuera el punto de vista de un fotógrafo, orden, composición, euritmia, etcétera. Es como que estás viendo la arquitectura de un punto, sobre todo, la palabra simetría lo dice todo. Tú no puedes ver la simetría si te mueves. En cambio, el video te conecta con los principios de Aristóteles, con el teatro, y bueno, la arquitectura es el escenario de un teatro, no hay duda. Imagínense la universidad si no lo es, que te obliga a moverte, y los principios de Aristóteles son justamente plot o trama, fijar puntos a través de los cuales sucede la acción, que en arquitectura, si ustedes piensan en la plaza cubierta, el camino hacia el aula magna, es un plot infinito, porque no es el punto A al punto B, sino son una cantidad de puntos que se van. Eso lo vamos a ver en un video y William lo explica muy bien. La otra cosa, el otro consejo antes de entrar en materia, o sea, tómense en serio los videos porque a mí me han hecho felicísimo. Yo empecé a hacerlo porque me quedé varado en Nueva York y Nueva York dejó de ser una ciudad histórica y se convirtió en una ciudad geográfica. No había gente, no habían seres humanos, era como estar en el cañón del Colorado. Y empecé a caminar y empecé a ver la arquitectura cuando no hay gente, como que toma toma el mando de lo que sucede, ¿no? Y era un Nueva York mucho más arquitectónico. Y además lo vi mucho que se prestaba a los videos desde el río, desde el East River. Es otro consejo. Cuando vayan a Nueva York, agarren el ticket de metro y móntense en un ferry. Y naveguen de día y naveguen de noche. Nueva York de noche, desde el río, es una de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Aparte de eso, una cosa parece muy tonta, pero se la contaba a Yanni, es muy importante. Puse el helicoide entre los paradigmas y sin duda lo es, pero decidí no incluir ese video porque es muy triste. O sea, el final del helicoide, ustedes lo conocen, yo creo que es un edificio incluso pavoso. Tiene su origen, los arquetipos son la Torre de Babel, que no hay nada más desastroso en la historia de la arquitectura, y la Roca Tarpeya, ¿sabes? Que era donde asesinaban a los traidores en Roma. El lugar donde se puso el helicoide es la Roca Tarpeya y la forma del helicoide es la Torre de Babel. O sea que lo que le sucedió se explica, ¿no? Con esos dos arquetipos en su nacimiento. Pero cuando Yanni me pidió la ilustración, usé una que la utilizamos en el video del helicoide, que es la Torre de Babel por Bruegel. Entonces, el último consejo antes de entrar en materia, vayan a Wikipedia, busquen Bruegel, el viejo Torre de Babel, va a aparecer una foto, las fotos de Wikipedia son muy buenas. Cuando la pisan, que sale un signo más, el computador se va a congelar y a los 2 minutos te dice, esta foto tiene demasiada información y si quiere usar su computador, sálgase de aquí. Yo la primera vez lo apagué, pero la tercera vez dije, no, yo tengo que ver qué es esta foto. Y es la primera foto que yo he encontrado que tiene 212 megas. O sea, le contaba a Yanni que tú puedes ver en el piso 10 del cuadro una casita y hay una señora que está cocinando y te vas acercando y ves que tiene una zanahoria en la olla. Y para mí, ver la Torre de Babel, la historia de Babel, es ese momento en que el hombre trató de eh, revelarse o trató de crear una creación más importante que la de Dios. En ese cuadro de Bruegel es impresionante. Bueno, ese es un consejo que creo, cada quien tiene que tener su Torre de Babel en su casa. Eso es importantísimo. ¿Por qué los videos? Bueno, vuelvo, como les decía, el momento más feliz, más civilizado, más conectado con más cosas a la vez fue la experiencia con William Niño. Otro consejo que les doy, búsquense un amigo como William Niño. No les pido que sean como William Niño, porque un William Niño nace, no sé, una vez cada 50 años en Caracas. Pero algún amigo que tenga esa pasión, que es más apasionado que ustedes. No traten de lucirse con sus pasiones.
delante de los que no las tienen. Busquen el más apasionado y enganchense en una aventura porque vale la pena. La amistad cuando viene unida, esa búsqueda como la que proponía William, fue impresionante. Y los programas los gozamos. Recuerdo los whiskycitos preparando la música, fue una maravilla. Y entonces pensé que lo más valioso que tenía en mi archivo para compartir, y ahora sí vamos a empezar, es estos videos. Tocamos muchísimos temas, pero creo que el que más nos interesa son los paradigmas. Yo me da los paradigmas cuando uno le gusta muchísimo y centra su imaginación y sus gustos y sus referencias en un paradigma, tienes que revisarte porque hay muchas trampas en los paradigmas. Yo les pongo un caso. Yo de niño, cuando me empezó a gustar arquitectura, lo que me parecía más maravilloso era la casa en la cascada de Frank Lloyd Wright. Eso me parecía, o sea, la casa con que yo soñaba vivir y la casa que yo soñaba diseñar. Resulta que el otro día vi un video, no sé si es que yo ahora veo las cosas de otra manera, un video muy bueno, y me di cuenta que la Casa de la Cascada es uno de los grandes disparates. No sé qué asociación de arquitectos la tiene como el mejor proyecto que se ha hecho en la historia de la humanidad. A mí me pareció un horror, porque el video, no era una foto, el video tenía sonido. Y dije, ¿cómo uno puede vivir con una cascada? Es como dormir con la ducha abierta. ¿Cómo puedes dormir con una cascada permanentemente, ese chorro de agua? Y luego empecé, gracias al video, a ver la humedad por todos lados. Y luego me di cuenta del crimen ecológico que es colocar una casa sobre un río, sobre una cascada, cuando todo te indica, el mismo Frank Lloyd Wright decía, cuando tengas el tope de una colina, no seas tan tonto de poner la casa en el tope de la colina, ponla a un lado y tendrás tope de colina y tendrás casa. Bueno, él no cumplió su regla con la cascada. Cuando tengas una cascada, ponla a un lado y tendrás cascada y tendrás casa. Él la puso en la cascada. Entonces, cuando vi que una de las referencias más bellas en mi historia como arquitecto era la Casa de la Cascada y era una cosa que hoy en día me horrorizaba, me di cuenta de las trampas que guarda todo paradigma. Es difícil que algo no sea tan sobresaliente, o sea, se salga de lo común sin pisar algún callo o cometer algún error, incluso algún crimen. Eh, el orden, vamos a empezar de arriba hacia abajo y ahora les voy a poner, creo que dura como 6 minutos, el Hotel Humboldt. Y van a ver la voz y la pasión de William Guiño. El Humboldt es un símbolo de la ciudad. El Humboldt para mí es una referencia fundacional. El momento en el que se instala ese cilindro sobre el Pico del Ávila, se establece un gesto como el de, yo me imagino, aunque no se hizo, el de Diego de Lozada en la esquina norte, sembrando el asta con los blasones y redimensionando esa ciudad al servicio de España. Yo creo que aquí en lo que Sanabria propuso, el Humboldt instaló un gesto fundacional que hacía de los 360 grados que se dominan desde el hotel el territorio de la caraqueñidad. O sea, desde entonces Caracas se prolongó a la cima y la cima se prolongó hacia el mar. Eso, por supuesto, proviene también de una ensoñación y de una utopía. La relación, porque uno ve el hotel independiente, el hotel está perfectamente relacionado con el sistema de transporte, con la estación de llegada, con la estación del Cojo, con el tránsito entre Maripérez, el Ávila y Caraballeda. Ahí hay un dominio paisajístico y geográfico donde se establece un estatuto de lo que llamamos la joya de la corona, que es la montaña, la joya de la corona en lo que los ingenieros paisajistas decimonónicos denominan el jardín, el collar de esmeraldas, que son los distintos pequeños parques que le dan cuerpo a una ciudad. Yo a veces no entiendo la reserva de Sanabria, quien siempre dice que eso proviene sencillamente de una estrategia militar. Él lo dice, lo afirma, lo dice en las entrevistas. Bueno, pero la es razón, que una estrategia militar no se puede expresar a través de rampas, es que recorridos. la razón la hemos hablado. Sanabria le gustaban los argumentos científicos, objetivos. El tipo de argumentos que le gustaban no eran los argumentos artísticos, los argumentos formales. Él quería que todo se basara en una razón de peso. Entonces,
propone toda esta creación como si fuera eso, pues una estrategia militar. Hay algo que tienes que añadir, que aquí los arquitectos normalmente son locos buscando sensatos con real, pero aquí tenías un loco que antecedía al arquitecto, que es Pérez Jiménez, quien proponía 300 cuartos. Quería montar 300 cuartos allá arriba. Y Sanabria cuenta la aprensión, el miedo casi, con que se presenta donde el dictador y le dice, no, son 70 cuartos. Y un ayudante, uno de estos secretarios de Pérez Jiménez, le dice, estás loco, ¿cómo le vas a decir eso a Pérez Jiménez? No se le puede contradecir, pero era lo que Sanabria consideraba que era lo lógico. Y para sorpresa de todos, Pérez Jiménez le dice, no, lo que diga el arquitecto es lo que se va a hacer. Sanabria viene de Harvard, es un arquitecto integral. Yo me imagino que este tipo de ensoñación va mucho más allá de lo que sus mismos maestros podrían enseñarle. Esto se escapa de todo lo que ideó Walter Gropius, se escapa de lo que imaginaba Le Corbusier. Es un proyecto... Bueno, escaparse de lo que proponía Le Corbusier es difícil. Te digo que se escapa en el sentido de toda la fragilidad que bordea el hotel. El hotel es una red de comunicaciones, de mini teleféricos, de teleféricos mayores, pero es una máquina de emotividad, sobre todo para los más jóvenes y los más niños. Es un viaje fantástico, es un viaje al centro de la Tierra al revés. Es una épica de Julio Verne hecha en el corazón de la ciudad de Caracas. Para un niño de 10 años, de 9 años, montarse en esa cabina, ascender por la garganta del diablo, ver una dimensión de 200 metros en un precipicio, ingresar a un cambio de temperatura, ver cómo va apareciendo paulatinamente el paisaje, entender lo que era el dominio del Ávila, del Caribe, observar Galipán, el Picacho, el océano, el Caribe, el Atlántico. Eso es una experiencia humboldtiana. Humboldt está justamente montado sobre el precipicio donde chocan todos los vientos alisios frente a la apertura mayor, a la garganta de la quebrada de Chacao, Chacaíto, que es donde se abre todo ese camino que cae en los campos de golf. En ese punto, que es el punto de mayor violencia, el hotel está sometido a una fuerza eólica tremenda, pero el hotel, además de ser como una máquina de descongestionamiento, un faro planetario, el hotel también tiene una calidad arquitectónica invalorable. Tiene las 6 bóvedas, la piscina cubierta, la apertura al mar, la apertura a la ciudad. Ahí hay una ensoñación que a mí me parece que nadie de los que han seguido esta épica le ha rendido respeto. Entonces, esas son estrategias que requieren una revisión y un análisis gigantesco. Así como no se ha escrito una historia del helicoide, yo creo que el Humboldt requiere también una revisión. Yo donde quiero llegar, conversando contigo, se me aclaran las cosas. Bueno, el Humboldt no tiene nada que ver con estrategia militar, por supuesto. No tiene nada que ver con propuestas turísticas. No tiene nada que ver ni siquiera con esa simple narrativa o con esa gran narrativa de que los habitantes de Caracas puedan subir como subió Humboldt, que nadie lo había hecho antes que él, ver la ciudad desde arriba, incluso bajar al mar. Va más allá, porque Sanabria nunca se concibió en su dimensión más notable, que es la de un gran artista. El Humboldt, en definitiva, es tan inútil como la Torre Eiffel. Pasa que la Torre Eiffel, nadie ha pretendido que hayan apartamentos, ni casinos, sino la Torre es un símbolo que se lo quitas a París y París deja de ser París. El Humboldt, gracias al enorme talento, y todo gran talento tiene su dosis de locura, y por supuesto de utopía, tenemos ese edificio allá, que no se lo pidieron. Otro arquitecto hubiera agarrado, hecho los 300 cuartos en la estación de llegada, como una especie de gran casota alpina. Pero la locura de ese cilindro, que hoy en día es inconcebible Caracas sin él, es solamente la mente de un artista. Y eso para mí coloca a Sanabria a la altura de Reverón, por supuesto, de Villanueva, de lo que tú has dicho, de los grandes novelistas, de los grandes pintores que nos han dado identidad, así es, estructura mental. Entonces es un ancla. El Hotel Humboldt termina funcionando como un faro de luz o un ancla
amarrada a la naturaleza y a la historia de la modernidad, que es parte de nuestros grandes desafíos, reescribir una historia a partir de su fracaso, porque yo creo que estas ruinas terminan siendo muy esperanzadoras para la ciudad de Caracas y no nos queda más remedio que celebrarlo. Pero acuérdate del poema Fracaso de Cadenas, que por cierto, aprovecho para felicitarlo, porque le han dado por fin premios a lo que merece el talento de Cadenas. El poema Fracaso dice: todo lo que te libera y te limpia el duro estropajo del fracaso. O sea, que los fracasos no hay que tenerles miedo. William, una canción ideal para oírla en una cabina de teleférico subiendo la montaña. El martillo. Del cello. Passano le nuvole che vanno verso il mare. Yo creo que se agarró la idea, ¿no? Sí, sí. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a guardar, nos vamos a quedar un poco con esa idea de si el Humboldt tenía sentido o no tenía sentido y qué significa ese paradigma que tiene a lo mejor de trampa o de ilusión o de inutilidad o de injusticia, ahora que está convertido como en el símbolo del régimen. Es curioso que lo crea una dictadura y quien logra resucitarlo es otra dictadura. Es un tema pero vamos a entrar en otro video y al final unimos un poco todas las ideas. Voy a poner otro que tiene un mood grato, que es el del Parque del Este. Por lo menos tiene buena música. Esto eran 3 videos sobre Tábora. En uno hablamos del Tábora como educador, en el otro, no me acuerdo, yo sé que que es el tercero, hablamos de un libro que hizo Tábora, donde él habla de los 2 parques, el que hizo en Río de Janeiro y el que hizo en Caracas. Mais dia assim, nossa praia que não tem mais fim, acabou. Vai subindo uma lua assim, é a camélia que flutua no ar, no céu. Y llegamos al libro de Tábora. 2 parques, un equipo. Lo presentan este jueves. O sea, es un libro que está fresco, está nuevo. Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo porque es una biografía contada como quien le habla a sus amigos. Y además es una historia de amor, con muchísimas dimensiones. Está el amor por su maestro, Burle Marx, que era un personaje increíble. Yo lo vi una vez en mi vida, en Nueva York, de una charla, y luego fuimos a un apartamento donde preparó una ensalada de fruta, y que era en sí un paisajismo. O sea, y el tipo estaba viejo, estaba cansado, pero tú le sentías que era un juglar, era, como decíamos antes, un explorador, un artista. Gracias a ese equipo de Tábora, de Stoddard, que lo acompañaron, fue que esa exuberancia creativa encontraba como un orden, o sea, encontraba una oficina donde las cosas marchaban y se ejecutaban. Y debe haber sido una gran fortuna tener a su lado, bueno, por supuesto para estos jóvenes arquitectos, haber encontrado a este maestro, a este sabio alegre, desprendido, fulgurante, y para él haber encontrado a estos alumnos, o sea, sinceros, ordenados, abnegados. Yo creo que fue una sociedad maravillosa. El libro además es rinde pues, homenaje y cariño a su socio, John Stoddard, y por supuesto a su esposa, que lo acompaña en todas las expediciones que se hicieron en Venezuela para buscar las plantas del Parque del Este. Pero también hay un homenaje a un patriarca, que es Carlos Guinán Sandós, que es el hombre que hace posible el Parque del Este. El vínculo entre el todopoderoso Pérez Jiménez, Carlos Guinán es el hombre que dice sí y dice no a las cosas que hay que decir no, para que el parque no se convirtiera en un despliegue ideológico de un dictador, sino en una realidad sensata. Tanto es así que continúa después de Pérez Jiménez. Hay otra dimensión, que es la cantidad de gente de diferentes países que participaron en el Parque del Este, dirigidos por Leandro Aristigueta, que se ocupa de la parte botánica, que era fundamental.
Tú notas en el libro que Aristigueta estaba enamorado de la idea. Esos hombres iban mucho más allá de lo que les exigía el trabajo, el contrato. Los hombres estaban en una dimensión sencillamente de absoluta entrega. Era su proyecto de vida. Sí. Ellos Ellos- estaban es como conscientes que de que era a una uno le piedra paguen fundacional. por hacer el trabajo que es el proyecto de vida de uno. Sí, que te ¿no? paguen por ser quien eres. Exacto. Ahora, tú sabes que a mí me pareció interesante el libro, la dimensión y la escala, lo cual pone a Fernando Távora, a Burle Marx, por supuesto, en el eje de un problema continental, porque la realización paralela del Parque del Este y un poquito posterior, Flamingo en Río de Janeiro, que es el parque emblemático de Burle Marx, corresponde a una experiencia que no ha sido lo suficientemente reconocida internacionalmente. De manera que nosotros en Caracas tenemos con el Parque del Este tal vez el ejemplo punta de lanza de la arquitectura paisajista continental. ¿Qué hizo Burle Marx? ¿Qué hizo Fernando Távora, Stoddard y Guinan? Tradujeron ese discurso que provenía del paisajismo italiano, que luego se convirtió en un paisajismo barroco, en el paisajismo inglés, en el paisajismo francés, de toda la geometría de lo absoluto, lo tradujeron al idioma que nosotros entendemos, que es el idioma libre, aleatorio de la tropicalidad, con un clima específico. Yo diría que el paisajismo se hizo figurativo y dejó de ser una referencia abstracta. Y eso es un logro titánico Sí. y magnífico. Habría que prestarle atención a los dos homenajes que prestan cada uno de los parques. El de Flamingo es un homenaje a la bahía, a la pequeña bahía de Flamingo, que luego se convierte en Copacabana y después se desencadena en Ipanema. El Parque de Flamingo es uno de los parques más reseñados en el planeta, pero es un parque que, a diferencia del Parque del Este, está cruzado por una avenida. Eso tiene una conmoción emocional que yo lo viví y te puedo decir que es uno de los momentos más gratos que puede percibir habitante de ciudad alguna. Esa referencia directa a un fenómeno tan carioca, creo que es la parte sustanciosa de este libro también, porque este es un libro que es carioca caraqueño o caraqueño carioca. Y da O caraqueño cariacontecido. Exacto, y da una dimensión exacta de cómo se cifró también ese parque maravilloso de Flamingo. La arquitectura en Flamingo está hecha por grandes obras de arquitectura, que también es el paisajismo, pero es una conversación, son esos elementos puestos sobre la naturaleza, como el Museo de Arte Moderno de Reidi, que es ese costillar vikingo maravilloso, no sé si te acuerdas de su volumen, y todos los edificios alternos, que son construcciones, piezas clave de la arquitectura brasileña. Luego viene el homenaje que este grupo de paisajistas le dan al Ávila, y así como Flamingo ve el mar, el Parque del Este ve la montaña. Y por eso es que todo ese trabajo maravilloso de creación de nuevas topografías está hecho para plantear una continuidad visual, pictórica, con la montaña, pero además una continuidad de vida, porque toda la vida que anida en las colinas del sur de las aves, en su peregrinaje diario, reposa en el Parque del Este para trasladarse a la montaña al anochecer. En el caso nuestro, yo le prestaría más atención a esa insistencia del equipo en hacer arquitectura con las especies vegetales, con el agua, la naturaleza, las aves, las lagunas, las plantas, todo la celebración de las palmas, los chaguaramos, los morichales, las palmas yagua, todo lo que va sucediendo es una historia que no es otra cosa que rendir un tributo de fe a la venezolanidad. Esta canción, Aguas de Marzo, de Elis Regina, que muere a los 37 años, imagínate, pero hizo muchísimas cosas, entre otras esta de cantar con Antonio Carlos Jobim, esta canción bellísima, pero viene a colación porque tiene un listado que escribió Jobim y que te recuerda esa infinitud, mientras la oía y busqué la traducción, que tiene que tomar en cuenta un paisajista y que hubo que tomar en cuenta en el Parque del Este. Aquí tienes apenas algunas que aparecen en la canción. Una piedra, el fin del camino.
un resto de tronco, un casco de vidrio, la vida, el sol, la noche, la muerte, un lazo, un anzuelo, un árbol del campo, un misterio profundo, el viento venteando, el fin de la ladera, la viga, el vano, la fiesta, la lluvia lloviendo, el fin del cansancio, el pie, un pajarito en la mano, un ave en el cielo, un ave en el suelo, un arroyo, una fuente, un pedazo de pan, el fondo del pozo, una punta, la luz de la mañana, un puente, un sapo, una rana, un corte en el pie, un bello horizonte. Son las aguas de marzo cerrando el verano. Es la promesa de vida de tu corazón. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Bueno, quiero comentar que el video lo pueden ver en Instagram porque lo que pasa es que tuvimos el programa de radio, no está mal, o sea, no tuvimos video, pero tuvimos el radio, ¿no? Que era lo más importante, que las imágenes. Entonces, bueno, nada, si quieren ver el video, lo ven en Instagram, que es muy bonito. Y la canción final funciona maravilloso porque es Aguas de Marzo, que es esa canción enumerativa, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un intento, ¿no? A ver qué pasa con el 23 de enero y dejar la ciudad universitaria para el final. Déjame ver, dijimos el 23 de enero. Ya está abierto. Todos los miércoles a hora de 8 a 9 de la noche y los domingos de 10 a 11 de la mañana, William Niño y Federico Vega entraremos con ustedes en la ciudad deseada para conversar sobre la naturaleza, la historia, arquitectura, recorridos, misterios y posibles futuros de la ciudad de Caracas. Vamos a partir que para mí 23 de enero es la Arcadia arquitectónica. Para mí es el paraíso de la ejecución de un proyecto. Yo siempre veo 23 de enero desde la perspectiva de la ensoñación y la parte emotiva de arquitectura pura priva sobre la parte de la razón social y de lo que sucede. Entonces ese marco mondrianesco donde Villanueva actuó como un dios, como un demiurgo. O sea, tú estás enamorado del 23 de enero. Del 23 de enero, de los prismas gigantescos dispuestos en la topografía, los 52 edificaciones, las 5 colinas desde Colina del Calvario, Loma Quintanilla, hasta los Flores de Catia, las 220 hectáreas, que es el doble de la ciudad universitaria. Esa ciudad construida instantáneamente en 2 años, esa empresa del Villanueva que estaba cortando las topografías y disponiendo aquellos edificios titánicos con las dimensiones ideales de orden, proporción, medida, ventilación, iluminación, áreas verdes. Y luego la injusticia máxima de nuestros historiadores, de todos nosotros, que no hemos tenido la inteligencia para localizar la experiencia del 23 de enero a la luz de lo que fue la experiencia de Le Corbusier y los congresos internacionales de arquitectura moderna de los años 40, la Villa Radiante, la unidad de habitación de Marsella, y ubicarlo en lo que se hacía en Río de Janeiro, Ciudad de México, Madrid, Moscú, y entender que seguramente el 23 de enero es una de las piezas de arquitectura moderna dogmática relacionada con el funcionalismo. Lo dogmático lo digo porque es un postulado de fe que merece ser apreciado en su justa dimensión espacial. Lo más importante no es solamente cómo es, sino cómo vive. Tú estuviste ayer. Sí, 23 de enero vive buenísimo. Ayer fue sábado, estuve entre las 9 de la mañana y las 11, era el día de mercado. Tú sabes que el mercado da felicidad. Hacer mercado genera como una promesa sobre todo cumplida. Cuando tienes real. O sea que la gente tenía real, porque todo el mundo tenía sus bolsas de mercado. Había muchachitos, jóvenes, mujeres, niños, enfermeras, taxistas, estudiantes, de atletas. Y la verdad que el ambiente que percibí fue un ambiente festivo. Lo único que me molestó es la contaminación sónica, porque hay y publicitaria. Unas mega cornetas haciéndole propaganda al presidente Chávez, que me molestó mucho, no porque le hacían propaganda al presidente Chávez, sino porque la música no me gustaba y tanta laraca. Me parece que frente a esa felicidad no cabe la laraca
de gobierno. Pero no fue tanto eso lo que me asombró, sino que en la zona F, en la zona central, que es una avenida que debe tener como 1 kilómetro, vi 5 canchas de béisbol, todas llenas. Entonces, esa ciudad de la gente haciendo mercado, montándose en los autobuses, jugando béisbol, un estadio completo en medio de esa Atlántica un poco deteriorado, lleno de jóvenes también jugando básquetbol, y todo lo que representa las latonerías, las fritangas, las tiendas de empanadas. O sea, un verdadero sábado. Un sábado impactante, una ciudad potente, una ciudad segura, una ciudad llena de vida y esperanzada. Y me llamó mucho la atención eso. Vi 3 o 5 edificios que ya están restaurados con unos colores estridentes. Muy criticable ese trabajo de restauración porque debería hacerse en función de lo de Mateo Manaure. Acuérdate que Alejandro Otero y Mateo Manaure eran el brazo izquierdo y derecho de Carlos Raúl Villanueva. Entonces eso no prestar atención a lo que significó la obra de intervención plástica minimalista más grande que se hizo en Latinoamérica, yo creo que no se ha reincidido en una escala semejante, es la obra de Mateo Manaure. Por lo demás, son las dos retículas. La retícula de los barrios, que crece paralela a la retícula cartesiana, y esa especie de magma volcánico que se da, efervescente, donde está la vida de la ciudad. Que se ha convertido en un símbolo de Caracas. Un prisma alante y una mancha de barrio. Y un barrio detrás. El estilo del 23, que es el estilo pícaro, vivo, montado, pendiente, mosca, preocupado, político, aguerrido, belicoso, aguerrido. Ese es el estilo, es un estilo de la Caracas de hoy. El 23 para mí es mucho más caraqueño que La Pastora y que Los Cañoneros. El paradigma del 23 tampoco quiero enarbolar una defensa a ultranza, también tiene sus toques de queda. Lo que pasa es que esa es otra experiencia que hay que hacer. El 23 de enero parece que de noche es peligroso. De día doy testimonio de fe que eso es nada peligroso. El 23 de enero de día es una fiesta. ¿No es una maravilla, William? Sí, sí. Bueno, voy a poner el último. Les resultará conocido. Seguimos hablando del maestro. Y yo siempre he pensado en la tragedia de Villanueva. Y creo que la tragedia de Villanueva se dio en el 49, cuando hizo el Estadio Olímpico y terminó los extremos del eje neoclásico, que comenzaba con el Hospital Universitario y terminaba con ese Estadio Olímpico, y cambió de idea. Cambió todo un proyecto, cambió toda una empresa, cambió todo un pensamiento que había convencido a las autoridades universitarias, y cambió esa idea de hacer esa gran avenida central, la giró 180 grados y en lugar de una gran avenida central hizo un gran recinto interior. Una idea completamente distinta. De manera que la arquitectura ya no iba a ser vista desde el espacio urbano, sino que iba a ser vista desde adentro. Una arquitectura que no tiene fachada, sino solamente espacio interior. Y esa es la maravilla de Villanueva, y eso es lo que lo convirtió en un genio universal, en uno de los 3 grandes arquitectos latinoamericanos. Para Villanueva, la arquitectura es el adentro, es esa especie de espacio acuático, de esa lírica de la modernidad en la que el hombre no tiene dirección, sino un movimiento que no tiene confín. Y eso es lo que uno siente cuando cruza el espacio de la Plaza Cubierta y cuando ingresa en ese universo bucólico, sombrío, geométrico, brutal, descarnado, con materia, matérico y de temperatura, porque ahí hay un clima distinto, ahí hay una homenaje, insisto, gigantesco al ser. Lo que Reverón construyó con su pintura y lo que Gallegos construyó en su literatura, Villanueva lo hizo espacialmente. Pero William, ¿tú no crees que más que una arquitectura del adentro,
es la relación del adentro con el afuera. Yo creo que ahí la revolución de Villanueva es una arquitectura que parte de la sombra. Exacto. Parte de la sombra, y eso si tú lo llevas lo ves desde un punto de vista arquetipal o psicológico, te das cuenta que el verdadero inicio de toda arquitectura y de todo pensamiento es tu propia oscuridad, tu propio mundo interior y las relaciones que tú estableces desde ese mundo interior con el exterior. Yo creo que la arquitectura moderna se había exteriorizado sobremanera. El edificio como objeto colocado a veces impunemente dentro de la fábrica urbana había hecho que los arquitectos se engolosinaran con el edificio visto desde afuera. Se diseñaba mucho el objeto tal cual iba a ser visto. Y Villanueva tiene, como dices tú, William, la vuelta al origen, porque ser original es ir a los orígenes de todo pensamiento, que es partir de tus propias sombras. De ahí la genialidad de una plaza, que siempre eran plazas de luz, Abierto. crea una plaza de sombra. Y sobre todo la genialidad, y William usó la palabra acuático, yo quiero usar la palabra esférico, que está unido a lo acuático enormemente. El aula magna es una experiencia esférica. También los arquitectos se habían enfatuado con la idea cartesiana de las dimensiones, de la rectangularidad, y crea un edificio donde no hay alto, ancho y largo, sino tú estás metido dentro de una esfera. Estás metido en el mar. Es un espacio infinito. Sí. Y entonces es una complejidad, porque el exterior, que es la plaza, es un espacio cubierto y cartesiano, limitado. Y gris y oscuro es el exterior. Y el interior, que es el recinto, es un espacio paradójicamente abierto e infinito. Y por eso es que cuando uno ingresa en el aula magna, ese espacio está cubierto por unas nubes gigantescas en movimiento y con la maravilla que solamente se logra por la tecnología de aquella tribuna descomunal, aquel palco descomunal flotando, lo que acentúa una tensión de ingravidez y de celebración, de alegría, de comunicación, de encuentro de alma, que yo creo que es el desconcierto, esa cosa que uno se asombra y que se te hiela el estómago y se te cierra el alma y se te erizan los pelos porque no puedes entender semejante fenómeno de belleza. Esa primera vez que se repite muchas veces, porque lo interesante en el amor y en el arte es lograr la sensación de ver algo por primera vez, que es fácil, pero hacerlo cada vez que vuelves a verlo, vuelve a ser la primera vez, como un desvirgamiento continuo. Exacto. Un aspecto que me interesa mucho de Villanueva, que está relacionado con su personalidad, es que Villanueva nunca quiso agradar, y por eso de golpe la primera sensación que uno tiene cuando cruza el recinto interno de la plaza cubierta es esa de cierta dureza y de cierta aspereza. Sin embargo, allí hay una lección moralizante, de verdad, de austeridad, de promesa científica, de tecnología, de modernidad y de una cantidad de aspectos que se van relacionando con esa posición puritana, en el mejor de los sentidos, de no querer enmascarar, ni decorar, ni ofrecer nada que guste, sino y solamente a medida que transcurrimos y descubrimos cada uno de los momentos, porque la plaza cubierta y el aula magna tienen momentos museables maravillosos. Uno de ellos es el Leyé, cuando uno cruza el recinto de la biblioteca, el balcón de la biblioteca, la escalera, la columnata, las rampas. Yo creo que lo que yo quería que era invitarlos pues a tener ese tipo de experiencia, radio y video, que creo que abre muchas puertas y no es la tecnología de punta, o sea, un programa de radio hoy en día es casi una actividad primitiva, pero es muy intensa, ese puro hablar, ¿no? Y luego creo que es importante pues el video como herramienta de entender, ¿no? Y de comunicar.
Pero el tema que me interesaba es el que les conté al principio, que es los paradigmas. Aquí hemos visto puro paradigma. O sea, yo creo que no creo que pasen de 10 los paradigmas arquitectónicos que nos marcan. O sea, los edificios que realmente son una referencia arquetipal y son una referencia, vamos a decir, que cubre un tema, que cubre una actitud, que cubre una visión. Al lado de la ciudad universitaria no existe una edificación que trate con igual intensidad en la idea de la ciudad dentro de la ciudad, que es un tema fundamental. Y del lado del Humboldt no hay un edificio que represente una fantasía más absoluta, más, más irreal, más innecesaria. Y del lado del Parque del Este no tenemos otro parque que sea una referencia, como decía William, de la manera latinoamericana o americana profunda, ¿no? Una tierra donde está el Amazonas, tiene que tener un parque que tenga ese tipo de potencia, ¿no? ¿Y qué nos queda? Y el 23 de enero, con esa imagen que ya es clásica de uno de los prismas más mondrianescos y más maravillosos, que se convierte, la imagen del 23 de enero está hoy en día incompleta sin el mar de Rancho, ¿no? O sea, eso, para mí esos son los arquetipos. Hay otros más, pues está el del helicoide y probablemente creo que habría que incluir las torres del centro Simón Bolívar. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los edificios que marcan las grandes tipologías y los grandes problemas caraqueños? Si quieren que conversemos de algunos de estos videos, el que entrar un poquito en materia de qué nos significan a nosotros y qué nos remueven. Perfecto. Oye, muchas gracias, Federico. Bueno, queda entonces a partir de ahora abierto el derecho de palabra para quien tenga algún comentario o pregunta. Porfa, lo escriben en el chat para ir llevando el orden de palabra. Y bueno, Yo quería hacer un comentario, Yanni. Sí, sí. adelante. Bueno, lo que quiero es hacer más bien un comentario para ver si Federico sigue hablando, porque a mí una vez cuando mis hijos estaban en bachillerato, no me acuerdo cuál, creo que es Emilia, la que estudia arquitectura, se me acercó y yo no sé por qué le habían puesto una tarea ahí en el colegio para que hablara de los edificios más importantes de Caracas, ¿no? Los edificios paradigmáticos y tal. Y la verdad es que yo nunca me había hecho la pregunta, entonces, y fue como que me cayó la locha, ¿no? Yo dije, bueno, yo creo que a mí, si yo tuviera que elegir 3 edificios, así que yo no le quitaría nunca a Caracas, los últimos 3 edificios que yo le quitaría a Caracas, creo que serían las torres del Centro Simón Bolívar, el conjunto del Centro Simón Bolívar, el Hotel Humboldt y la Ciudad Universitaria, entendida como un gran edificio, pues como un gran edificio ciudad. Entonces, y claro, yo me puse como a explicarle a ella cómo era la cosa, o lo que yo sabía de eso, pues, y las historias y tal, y de pronto me di cuenta de que esos 3 edificios habían estado en construcción al mismo tiempo. O sea que, bueno, mentira, el Humboldt se construyó en un año, pero prácticamente al mismo tiempo. Creo que, si no me equivoco, el Humboldt es del 54 al 55, del 55 al 56. La ciudad universitaria, mientras se estaba construyendo el Humboldt, se estaba construyendo también. Y las torres del Centro Simón Bolívar también. Esos tres edificios estaban en obra el mismo año, en 1956, 1954. No sé cuál es el año del Humboldt, no me acuerdo, creo que es el 54. Pero sí, bueno, y si no es el mismo año, es el año anterior, que es una cosa sorprendente, ¿no? Fíjate que uno se pone a elegirlo y si le sigue metiendo nombres a la lista de edificios paradigmáticos, de edificios emblemáticos de Caracas, de pronto descubre que casi todos se construyeron, bueno, en menos de una década y que estaban al mismo tiempo. O sea, yo me imagino ese hervidero de constructivo, de ideas y de tal, y de eso es una cosa, bueno, extraordinaria. Comentario. Sí, tienes toda la razón. Lo más impresionante es que el Parque del Este también se estaba construyendo en la misma época, el 23 de enero en la misma época. Y ¿qué otros hay así en Caracas? Bueno, el helicoide se estaba escribiendo en la misma época.
Y, o sea que tenemos, yo diría, vamos a poner una cifra, yo diría que tenemos 10 paradigmas que nos dan todo el rango de posibilidades, no sé ni cómo llamarlas, porque no son posibilidades arquitectónicas, son posibilidades arquitectónicas, pero no son solamente eso, no son solamente posibilidades urbanas, son posibilidades de relación de la política con la ciudad, son referencias de la arquitectura con el problema de la marginalidad, porque el 23 de enero, o sea, el 23 de enero versus el silencio te da los dos extremos de cómo enfrentas el problema de la ciudad, y particularmente de los desposeídos, de los más necesitados. Son soluciones extremadamente opuestas, ejecutadas por un mismo hombre. El Rafael Pereira un día me decía que el motivo de esos bloques eran que los suelos eran muy malos, entonces tenía una vez que ibas a hacer pilotes, pues tenías que concentrarlo. Yo no creo en eso para nada. Yo creo que el 23 de enero es el paradigma de lo que no se debía hacer y es el inicio de los ranchos en Caracas en gran escala, porque el Estado, a partir del 23 de enero, toma un camino que ha mantenido, básicamente, pues, que es la creación de grandes edificios. Yo decía, por cierto, en ese video, porque hicimos como 3, sobre el 23 de enero eran 3 videos, es un tema amplísimo. Yo le decía, William, esta no es una obra pública. Para mí las obras públicas son las represas, que son obras de utilidad pública, conciernen netamente al público. Las autopistas son una obra pública. Pero tú cuando construyes vivienda estás haciendo una obra privada, una sumatoria de instancias privadas, y no puede tener la misma óptica ni manejarse de la misma manera que lo que significa una autopista, que es una unidad, que puede tener kilómetros bajo el mismo criterio, o como te decía, una represa. La complejidad de lo privado, de la sumatoria de gente que va a vivir en familias que van a vivir juntas, requiere otro tipo de escala, más que otro tipo de escala, otro tipo de actitud. En el silencio se siente, y lamentablemente la elección del silencio se perdió, se acabó. O sea, ¿cómo es posible que después del silencio, yo no recuerdo otra que incluyera una verdadera renovación urbana? Fíjate que paradójicamente los que intentaron hacer vivienda, bueno, eso que llaman vivienda de interés social, que me parece un calificativo absurdo, ¿no? Porque ¿qué vivienda no es de interés social? Pero el actual gobierno en estos 20 años se dedicó, en vez de hacer la vivienda de Carapita o la cosa por allá lejos, o lo de por Guatire, a insertar en la ciudad edificios. Eso como receta era maravilloso. Pero lo increíble es que cuando insertan edificios, todos como hechos por la misma persona o el museo con diferente cachimbo, eran edificios que niegan los usos urbanos. O sea, cuando por fin les cae la locha de que la vivienda hay que insertarla dentro de la trama urbana, hacen edificios que niegan lo urbano. Y tú lo sientes, tú sientes que son edificios que parecieran como fortalezas que niegan la ciudad. O sea, como una especie de complejo antiaéreo, yo no sé. Vamos a decir, la manera en que se perdió la brújula de lo que es la relación vivienda-ciudad en Caracas, y la forma en que lo hemos admitido, y la forma en que ha continuado existiendo, la impunidad, la falta de revisión. En otros países no ha sido así. En Chile, me contó, yo no lo conozco de primera mano, que una vez que ellos resolvieron el problema de vivienda, porque llegó un momento en que fueron capaces de hacerlo, y la receta fue, no me voy a extender, pero lo que interesante es que una vez que ya no hacía falta construir más, o por lo menos no con el mismo ritmo, se dedicaron a tumbar las unidades como el 23 de enero, unidades que eran un fracaso desde el punto de vista urbano. Entonces, bueno, el 23 de enero nos ofrece una lección descomunal, porque está la belleza, que la belleza es un problema. Parece mentira, pero hablaba yo hoy con una gente de Bogotá en un programa de radio. El problema mayor que tiene la ciudad universitaria es que es demasiado bella, y no hay nada más frágil que la belleza. Y el problema que tiene la ciudad universitaria es que está demasiado sola, y la belleza suele estar sola. Porque si la ciudad universitaria fuera, bueno, ya el nombre
ciudad para una universidad es peligrosísimo, porque no debe ser una ciudad, debe ser parte de la ciudad. Pero si fuera como la Sorbona, que están edificios insertados en la trama urbana, en esta crisis de pandemia, de abandono, tendría más fuerza esos edificios. Los edificios de la ciudad universitaria, cuando le metes pandemia y le metes abandono, y ellos están abandonados porque no se nutren de la ciudad, la crisis es espantosa. En otro programa sobre la ciudad universitaria, William hablaba del problema de los linderos de la ciudad universitaria. La Avenida Los Ilustres estaba llamada a ser es una avenida asimétrica. De un lado tiene ciudad y de un lado tiene una cerca odrica. La ciudad universitaria, en el tramo de su contacto con la ciudad, es que como si fuera un campo de concentración. O sea, como si estuviera el enemigo del otro lado. Eso tendría que haber sido una columnata llena de cafés y librerías y viviendas para... Es dramático. O sea, los paradigmas, mientras voy hablando me van apareciendo las imágenes. Los paradigmas son unas puertas enormes, unos imanes bellos, maravillosos, pero no para que los contemplemos, sino para que nos adentremos en un drama. Todo gran paradigma, todo gran arquetipo, toda obra realmente bella esconde un drama. Y todas las obras de la humanidad, todas las grandes obras literarias, las más importantes, ustedes verán que son tragedias. La ciudad universitaria escondía una tragedia que ahora se está revelando de una forma estruendosa. Mientras hubo dinero, mientras había con qué mantenerla, cuidarla, pero el día que eso se acabó, la ciudad universitaria es como una criatura que no sabe cómo defenderse. Ustedes, o sea, ustedes son, existe la unidad 9 porque ustedes son unos héroes y porque están dispuestos a luchar, pero no es de una forma natural, grata, que cobras tu sueldo, que es lo lógico, que trabajas, o sea, y todos los paradigmas del Hotel Humboldt, y cada uno te presenta una cara. Fíjate el Hotel Humboldt está abandonado desde que lo hace Pérez Jiménez, comienza su abandono. Hicieron proyectos para renovarlo hasta cansarse. Y finalmente lo logran. Admirablemente. O sea, el Hotel Humboldt es una remodelación como pocas veces se ha dado en Venezuela. Y tú dices, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué el Hotel Humboldt está tan bello y todo lo demás está tan feo? Bueno, porque es la tacita de plata de los, no sé si llamarlos polichicos o militares, o yo no sé qué es lo que está sucediendo ahí. Pero de nuevo, el Hotel Humboldt escondía un drama que ahora que lo remodelas se le ve la verdadera cara, que es que solo puede existir en dictadura. O sea, el Hotel Humboldt estaba ahí como un bello durmiente para darte la verdadera lección. Mira, es que yo soy la fantasía de los opresores, en el fondo, mi naturaleza. Eso que ustedes llamaban símbolo, el símbolo de lo inútil, escondía una tragedia. Y yo diría que para mí el único que se salva, el único de la obra de esos años que tú acabas de hablar, que se salva es el Parque del Este. ¿Qué le podemos reprochar al Parque del Este? O sea, ¿qué se puede hablar de, qué se le puede, o sea, ahora que debe estar en muy mal estado? ¿Pero qué falló ahí? Nada, que yo sepa, yo no lo agregué. El Parque del Este sí fue genial. Yo no sé si fue gracias a Burle Marx, como decía en el video, gracias a Guinan. Guinan cuidó de que eso no tuviera contenido político. Porque en otra época, imagínense ese parque hecho hoy en día, ¿de qué estaría lleno? ¿De qué cosas tendría ahí como estatua? Bueno, no querían poner ¿qué era? El barco de Miranda. Excavaron el lago, hicieron y luego lo volvieron a rellenar de agua, menos mal. Y no sé cuál otro, no sé. Pero igual, y si vamos al helicoide, el helicoide, yo casi que no lo quise presentar porque cuando lo vuelvo a ver, me da tanto dolor de esos arquitectos tan bien intencionados, tan geniales, poniendo aquella torta. Imagínate tú, la utopía del siglo XX basada en el automóvil. El helicoide era una celebración del automóvil y el helicoide representaba
la actitud más hostil contra, bueno, lo que decía el Frank Lloyd Wright, tienes un tope, una colina, no, bueno, estos se apoderaron de la colina completa. La geografía, como que para los arquitectos siempre ha sido un instrumento, un contexto para jugar con él, para dialogar con él, es como el caso de la cascada, en la casa de la cascada se apoderaron de la colina. Y fíjate cómo de nuevo el tiempo va revelándose. Hoy en día es un centro de tortura, así uno de los lugares más tenebrosos ¿por qué escogen el helicoide? Yo los invito a, como decías tú ahorita, busquen esos paradigmas, véanlos con amor, pero también véanlos con perspicacia y véanlos haciéndose las grandes preguntas de la arquitectura, porque ahí están nuestros grandes fallos, pienso yo. Gracias, Federico, José Alejandro. Tienen la palabra en orden Ricardo Sanz, luego Moisés Chávez, y bueno, luego si hay tiempo yo podría hacer algún comentario también. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Adelante. Hola, Federico. Bueno, aprovecho de saludarte. Creo que ya me contestaste lo que iba a preguntar, pero igual, bueno, aprovecho y te saludo. Tenía que ver con los paradigmas fracasados, ¿no? Y creo que lo explicaste de forma muy, muy clara ahorita cuando estabas conversando. Y me hace reflexionar porque la pregunta mía venía por el 23 de enero. Y bueno, ya hice, antes de hacerte la pregunta, una reflexión personal de que probablemente a los caraqueños, específicamente para no hablar de otros ciudadanos, quizás latinoamericanos, nos sorprende mucho con seguridad que yo he encontrado muchas presentaciones, charlas, artículos de estos en YouTube que hablan sobre arquitectura moderna, y cuando uno se pasea a ver en general, incluyendo a Le Corbusier, quien sea el personaje, pero dentro del tema de arquitectura moderna, cuando uno ve los comentarios que coloca la gente, a uno le parecen muy extraños. ¿Y por qué le parecen muy extraños? Porque casi todos son artículos de una crítica furibunda, en general con el arquitecto autor de esa época, o con las obras, o con el movimiento. Entonces, eso quizás me haga sospechar de que obras como la del 23 de enero son probablemente las culpables de ese odio furibundo, que probablemente a uno le parezca muy extraño, como yo decía, porque uno, bueno, ha vivido y ha nacido entre la arquitectura moderna. Entonces, bueno, hacía esa reflexión, pero bueno, ya me habías contestado la pregunta, pero bueno, hacía ese comentario y no quería perder la oportunidad de saludarte. Entonces, bueno, yo creo que, como bien dices tú, el paradigma del 23 de enero probablemente para Villanueva fue un fracaso, y quizás sea otra de las obras que contribuye a que la modernidad, no desde nuestro punto de vista ni de nuestro enfoque, de nuestra localidad, de nuestro lugar, sea vista en muchos otros lados, más de lo que uno piensa, como una cosa terrible. O sea, que la modernidad en general, arquitectónica, lo que representa es lo peor de la arquitectura. O eso me he encontrado yo en muchos comentarios de gente que yo no sé si son arquitectos o no, pero son terribles y furibundos los comentarios de mucha gente de todas partes del mundo cuando uno encuentra programas o cosas de arquitectura moderna en plataformas como estas, pues. Entonces, bueno, quizás arroje algo de luces sobre eso. Bueno, Federico, chao, vale, un abrazo. Espero todo bien. Te conocí chiquitico. Bueno, un abrazote. Gracias, Ricardo. Sí, uno le da como, todos tenemos a veces ese sentimiento, ¿no? De algo que hemos adorado, hemos venerado, y de repente hacernos la pregunta, bueno, pero esto fue bueno para la humanidad. Yo creo que sí, yo creo que son lecciones y hay valores ahí. Nadie habla mal del silencio, que yo sepa. Todo el mundo ama el silencio. O sea, ha habido momentos en la humanidad, ¿no? O sea, no es que toda obra maestra termina siendo maldita o maldecida. Hay obras que la gente, a mí, por ejemplo, me encanta
y amo muchísimo, y cada vez que voy, es un edificio que es un paradigma y es poco nombrado, que es la Asamblea Nacional, el Congreso, el Capitolio. Una belleza. Yo cuando entro, y si yo creo que el edificio más moderno en relación a su contexto, porque claro, la modernidad, modernidad llamo yo, para mí significa traer algo nuevo, pues algo inaudito. Me daba risa porque la vacuna ahora la llaman Moderna. Y yo le digo, bueno, ¿cómo le pueden poner un nombre tan antiguo a algo tan nuevo como una vacuna para el COVID? Pero bueno, la palabra moderno está muy desprestigiada, pero siempre significará eso, pues algo que es insólito, nuevo, inaudito. Yo creo que los edificios más revolucionarios en relación a su época fue el de la Asamblea Nacional. Porque primera vez que se creaba un edificio cuyos bordes eran entrantes y salientes. Todas las cuadras de Caracas atendían perfectamente a sus límites. Si ustedes ven el plano de Caracas, se van a dar cuenta que es el primer edificio que tenía como unos entrantes como un retiro. Primero es que existe la figura del retiro. Y luego la dimensión del patio. El patio, sí, que existió desde la fundación de la ciudad, tenía una proporción con respecto al edificio, como los edificios que están alrededor del propio Congreso. Y de repente llegas a un patio descomunal. Bueno, y luego darme cuenta que es un edificio prefabricado. O sea que han habido pocos edificios después que hayan sido hechos en tan poco tiempo. Ese edificio es récord en la historia de las edificaciones del gobierno. Yo amo ese edificio. Entonces, situarse de una manera, yo casi usaría la palabra infantil, en el sentido como un niño que tiene que mantener alerta su capacidad de asombro, de no tomar nada por sentado, de enfrentar desnudo y ver realmente las sensaciones que producen nosotros y en nuestra cultura y en nuestra gente esos edificios. Y vas a encontrar una cantidad de edificios que son acertados, que son maravillosos. Altolar, por ejemplo, que nosotros es otro paradigma, ¿no? Porque es así como el helicoide se traga la colina, el altolar juega con la colina. Para mí me parece la parte, no tanto la fachada que da la ciudad, pero la fachada interna del altolar es, o sea, es un paradigma. Es un dogma de fe. O sea, tú quieres saber cómo te relacionas con una colina, tú vas a ver el altolar. Y claro, si nosotros queremos transmitir lecciones, ustedes lo que estamos reunidos, sobre todo ustedes, están dedicados a la docencia, que es el futuro. O sea, el único futuro que podemos tener es la universidad y la docencia, que el gobierno le ha hecho la guerra. Yo no sé si es yo no puedo creer que sea conscientemente, yo quiero creer que es inconscientemente. Moral y luces son las últimas de nuestras necesidades, porque así están eliminando el futuro. Y porque cuando el petróleo pasa de 10 a 100, el país es más rico, pero no es mejor país. En cambio, cuando todo el mundo tiene acceso a la educación, es el mejor país. Entonces, si tú niegas el futuro, estancas el presente, que es el juego que estamos ahorita, en que estamos metidos. Y si ustedes quieren transmitir, lo que tienen que transmitir es perplejidad, capacidad de asombro, capacidad de preguntarte. Por eso les decía, no traten de ser apasionados, búsquense gente más apasionada, porque siempre hay más donde buscar. Cuando uno se jura que ya sabe y que ya ahora tiene la verdad, está perdido. Como no saben cómo extraño a William Niño. Me acuerdo que un día le pregunté, William, ¿cuántos habitantes tiene Caracas? Y se quedó pensando, y no estaba haciéndose el cómico, ¿ah? Contando los pájaros. Y yo me di cuenta que él pensaba así. Para él los pájaros eran habitantes. Y todo tenía ese giro, esa ingenuidad. Es lo que es clave. Y especialmente enfrentándose a los paradigmas, a esas cosas, a Villanueva. O sea, Villanueva era un genio, pero no era infalible. Y si uno va a pasar la antorcha a otra generación, tiene que revisar todas esas cosas. Gracias, Federico. Tiene la palabra Moisés Chávez. Hola, saludos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Saludos al señor Federico.
Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, quería simplemente, me parece interesante porque incluso voy en la misma tónica o en la misma gama de ideas que iba Ricardo. Eh, y tengo varias preguntas, varios asuntos que tocar aquí. Quizás se concentran todos en uno solo, pero me ha llamado la atención. Quizás todo esto implica algo de la noción que ha recorrido aquí, que ha planteado aquí con las edificaciones, porque todas se asocian con la idea de modernidad venezolana, en Venezuela, desde la arquitectura. Y yo me pregunto lo siguiente, bueno, estoy ahorita haciendo un curso de ampliación de conocimiento que está desarrollándose en el marco del doctorado de arquitectura en nuestra de la OCDE, de la FAU. Y se ha propuesto un ejercicio que considero, o sea, me ha tenido pensando mucho, y se refiere a la evaluación respecto a una obra que aunque es, digamos, no sé, 10 años, 20 años posterior a este desarrollo del 23 de enero o 2 de diciembre de Carlos Raúl Villanueva, también es un tema que se asocia con el tema de la vivienda y que hasta cierto punto trae el contenido de la vivienda que seguramente ciertamente tiene mucho todo ese nivel de renovación que proviene de la modernidad arquitectónica. Y tiene que ver con las viviendas del conjunto del Robin Hood Gardens de Allison y Peter Smith, que ciertamente ellos plantean una renovación, si se quiere, de la modernidad, parcialmente, pero ellos nacen de ese gen moderno y sus viviendas están en absoluta deuda, así sea para reformular la modernidad, parten de esa premisa moderna. Entonces pienso lo siguiente, bueno, en la maestría, en el curso, el profesor Henry Vicente y Lorenzo González plantean la siguiente diatriba, porque está el escenario de las respuestas, de la respuesta ambigua o contradictoria que dieron dos ámbitos de la población respecto a la evaluación que hacen de los Robin Hood Gardens. Y es lo siguiente, que, bueno, esa edificación terminó siendo demolida, pero como respuesta, si se quiere, a la condena, eventualmente a la que hace referencia a Ricardo Sanz, y que quizá proviene como, vamos a decir, inculto o común de los habitantes respecto a la arquitectura y a los modelos modernos. Entonces, pero es muy particular porque, claro, estaban las opiniones de los habitantes o de algunos de los habitantes que manifestaban detestar mucho ese conjunto de los Robin Hood Gardens y hablaban de que estaban llenos de porquería, había mucha degradación, que no les gustaban, pero particularmente, por el contrario, estaban la opinión de muchos arquitectos reconocidos, entre ellos Zaha Hadid, quien decía, más bien alzaba un documento, una declaración que hablaba con mucho cariño, con mucho afecto sobre los Robin Hood Gardens y hablaba de cuán importante había sido para ellos esa edificación como arquitecta, haberla estudiado, haber llevado a sus estudiantes en varias visitas a los Robin Hood Gardens. Y bueno, es una situación un poco paradójica, porque hasta cierto punto yo hago la comparación el 23 de enero, el 2 de diciembre de Villanueva, respecto al cual ciertamente uno tiene como un apego, un amor, porque uno reconoce los valores que están implícitos allí, a pesar de las terribles contradicciones que implican, a pesar de la tragedia que usted dice que está implícita en cada obra paradigmática, hay una tragedia que se manifiesta en esa obra tan singular, tan particular,
pero yo siento que, no sé, tengo la impresión de que probablemente las personas que habitan el 23 de enero no han desarrollado ese odio que sí desarrollaron los ingleses eventualmente contra los Robin Hood Gardens. Entonces, me parece muy particular. Y yo allí me pregunto, bueno, ante las declaraciones de Charles Jenks en algún momento en sus libros, de que la arquitectura moderna había fallecido, incluso le pone una fecha ahí muy fea con un edificio en Estados Unidos, ¿no?, que se demuele, y él considera que ese es el fin de la muerte de la arquitectura moderna. Yo me pregunto, ¿realmente murió la arquitectura moderna? ¿Realmente qué muere allí? Se hace una detonación, se demuele, se abre la contienda contra el asesinato de las edificaciones modernas. ¿Qué modernidad realmente murió? Porque si entendemos que hubo una serie de modernidades en todas las décadas de la modernidad, del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50, hay muchas transformaciones y los discursos arquitectónicos van cambiando, son muy distintos. Entonces, yo hablo, bueno, me veo que hay muchas instancias de modernidad. Y finalmente, yo considero, le hago la pregunta a usted, ¿usted considera que tal como los Robin Hood Gardens, el 23 de enero debería demolirse, debería destruirse por ser una utopía no realizada, por ser uno de esos casos del 23 de enero como gran paradigma, pero que tiene implícita esa tragedia a la que usted se refirió al comienzo? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta concreta, porque hay mucho concreto en juego. Yo estuve en el 23 de enero con un personaje que se hizo desgraciadamente célebre y que era un tipo muy interesante, que es Willie McKay. Ustedes han todos oído la tragedia de Willie McKay. Que lo acusaron de una niña de 16 años y entonces en 2 días el tipo se suicidó. Willie McKay era un gran escritor y William y yo, cuando hicimos el programa del 23 de enero, Willie se enteró y pues nosotros íbamos ahí con un guía porque nos dábamos con un poquito de miedo. Un tipo así medio PTJ, creo que era la cosa. Una cosa absurda. Y Willie, no vale, pero si yo soy del 23 de enero. Y nos llevó, y el primer lugar, o el último, no me acuerdo, fue su casa, que él vivía en el 23 de enero, en el edificio que es frontera entre lo que sería Katia y Propatria, algo, no recuerdo. Y era un hogar ideal. La mamá era extraordinaria, luego me enteré que lo tuvo a él cuando tenía como 16 años, padre desconocido. Y apareció un padre maravilloso 3 años después, que trabaja en el metro. Y mientras esta señora nos preparaba, no sé si nos dio de comer o de beber, muy joven, en relación al hijo, el papá se despertó de su siesta poniéndose su corbata de que trabajaba en el metro. O sea, era un hogar realmente feliz y realmente de superación. Porque ese niño que creció, su mamá era una jovencita que no había tenido acceso a ninguna universidad, y este niño fue un alumno sobresaliente en la Escuela de Humanidades en la Universidad Central. Y el padre había comenzado a tener una posición en el metro y se veía como muy orgulloso de su uniforme de trabajador del metro. Era un hogar de la mejor Venezuela en su mejor momento. Eso fue hace como 20 años quizás. Y yo no hubiera tumbado ese hogar, nunca no lo hubiera movido, pero ni una tacita. Paradójicamente, Willy, aunque era del 23 de enero, se consiguió un pana que también nos acompañara, porque la cosa era delicada. Y este pana estaba pálido, amarillo, blanco, o gris más bien. Yo le dije, ese amigo tuyo, ¿por qué está tan pálido? Está enfermo, tiene, no sé, hepatitis. Y yo, no, es que ayer salió de la cárcel, tenía 3 años en la cárcel. Porque el tipo es muy jodido, por eso lo traje para que me acompañara. Y fuimos a al apartamento que era al revés. Era el hogar que tú quisieras derribar. Era en otra torre,
Era un apartamento que el diseño no me gustó porque era como, ¿sabes? Que los apartamentos eran como dobles, no me acuerdo porque mis recuerdos están como, y era oscuro y habían como unos viejos dentro, todos pálidos. Era como una familia tristísima comparada con la otra. Es muy complejo, o sea, a la hora de tumbar, ya los juicios cambian, ¿no? Yo sí creo, pasa es que, ¿por qué se generó esa simbiosis tan impresionante entre Prisma y Barrios? O sea, quiere decir que esa receta no permeaba. Tú no creaste un sistema constructivo, unas leyes de Indias, una manera de hacer las cosas, tú creaste una receta donde la mayoría no tenía ninguna capacidad de acceder, salvo a través del gobierno, y creaste un tipo de edificio que el único que lo puede mantener, pintar, conservar, es el propio gobierno, no los propios habitantes. O sea, la fórmula, como fórmula, hay que meterle dinamita. Ahora, al hecho ya construido, es otra cosa. Pero bueno, yo quería, para terminar, porque llega un momento que uno se pone repetitivo y fastidioso, recomendarles un poema que toca la tecla de esto que estamos hablando. El poema es de T.S. Eliot y el poema se llama Gerontion. ¿Ok? Búsquenlo porque se consigue, te metes un momentico y lo consigues en el teléfono, cada uno de ustedes lo puede conseguir en español. Yo voy a tratar de traducirlo, la parte que me gusta, que dice así. Empieza, bueno, esta es una de las partes. Dice, después de tanto conocimiento, o sea, después de que todo esto que estamos hablando y todas estas cosas que sabemos, ¿qué posibilidad hay de perdón? O sea, ¿qué posibilidad hay de perdonar? Pensemos un poco. La historia, esto es maravilloso, la historia tiene muchos, ¿alguien sabe inglés? Cunning. Cunning yo no sé qué significa. Creo que cunning es como, cunning sería como misterioso, como raro. Pasaje. La historia tiene muchos pasajes como cunning, lo que quiera que sea cunning. Corredores contrahechos, corredores con, ¿sabes? Con pasadizos. Y la historia nos engaña, esto es muy importante también, nos engaña, whispering, o sea, susurrándonos ambiciones. La historia nos seduce, susurrándonos ambiciones. A todos nos ha pasado. Todos hemos sido engañados con ambiciones, de las grandes cosas que queremos hacer. Y nos guía por nuestras vanidades. Fíjate, la historia nos susurra ambiciones y nos guía, o sea, nos lleva por el camino que ella quiere por nuestra vanidad. Lo vanidoso es lo que hace que nos enganchemos en alguna de esas trampas de la historia. Piensa ahora, ella te da cuando tu atención está distraída. Y solamente en la memoria existen reconsideradas pasiones. O sea, ya te da cuando te distraes, claro, como te entregó las cosas distraído, la historia está dentro de ti en memorias que tú reconsideras, pero que no estabas muy atento cuando la historia te las entregó. Ella nos da las cosas o demasiado temprano en nuestras manos débiles, y los pensamientos pueden ser los pensamientos, llega un momento en que los rechazas, porque por fin como que los ves de frente, pero eso te produce un enorme miedo. Cuando tú dices, oh, yo voy a rechazar esto que no digerí, te da miedo porque te quedas sin nada. No sé si me voy explicando. Porque estamos hablando de un poema, los poemas son complicados. Y bueno, por ahí siguen. Pero donde voy a llegar al final, lean, como les digo, lean el poema, la parte que a mí siempre me... ¿Qué se me hizo? Ok, aquí termino.
Después de todo esto, ella te dice, piensa muy bien. Ni el miedo ni el coraje nos salvan, ni el extremo del miedo, ay, qué miedo me da esta idea o meterme en este lío, ni el coraje de enfrentar las cosas es lo que te va a salvar, porque son vicios, no son vicios naturales, están apadrinados por nuestro deseo de heroísmo. Son las virtudes, nuestras virtudes están forzadas sobre nosotros por nuestros crímenes impúdicos. Nuestro deseo de ser virtuoso es por un sentimiento de culpa, por crímenes impúdicos. Bueno, T.S. Eliot es demasiado difícil para traducirlo y para comunicar, porque estos son como semillas, ¿no? Que tú las riegas con tu pensamiento y crecen y producen unas cosas maravillosas. Pero véanlo, si no hablan inglés, lo buscan en español, que es lo que yo debería hacer. Y este poema es clave. Este poema, para lo que se planteó en esta charla, al final, de nuestra confusión, de nuestras dudas, de cosas que forman parte de nuestro heroísmo, pero también son parte de nuestros vicios, y cosas que oímos, pero realmente no las oímos con la suficiente atención. Este poema te lo resume, y este poema puede ser, o sea, en definitiva, La Torre de Babel de Bruegel el Viejo y Gerontion de T.S. Eliot, y estamos listos. Gracias, Federico. Oye, no sé si hay chance para una última pregunta o... Sí. Mira, yo iba a hacer un comentario, pero le voy a ceder mi derecho de palabras a Alfredo Caraballo, porque el comentario que yo quería hacer tenía que ver con algo que se comentaba en uno de los videos, el de Villanueva, el de la ciudad universitaria, respecto a lo que, conversando mucho recientemente con Rafael Pereira, nuestro querido profesor de historia, llama los carapachólogos, y es esa visión que comentabas tú en el video, Federico, sobre ese estigma de la educación moderna, de ver la arquitectura desde afuera, y que creo que priva todavía muchísimo en la escuela, paradójicamente, siendo una escuela que vive dentro de un edificio de Villanueva, cosa que es un tema de reflexión que siempre me ha interesado y que me parece que es importante un poco de cara a la autocrítica que pueda hacerse, digamos, de cara a los 50 años que tenemos como taller de proyecto. Pero como decía, para mantenernos en el tema, digamos, medular de lo que se ha venido conversando y de lo que propones tú sobre los paradigmas, creo que es mejor darle la palabra a Alfredo Caraballo, que bueno, ha estado intercambiando varias ideas en el chat que tienen que ver con ello. Alfredo, ¿tienes el derecho de palabra? Sí, no sé muy bien. Hola, Federico. Hola. No sé muy bien un poco por qué me das la palabra, pero estaba un poco comentando en el chat lo de la distinción, la reacción a la arquitectura moderna, y que creo que hay que hacer una distinción entre el urbanismo moderno y la arquitectura moderna. El urbanismo moderno ha sido extremadamente destructivo. Las ideas corbusianas de los edificios en el paisaje, en el cual lo ves en el 23 de enero, lo ves en el Barbican, lo ves en East Berlin, and so on, ha generado una pérdida de la definición del espacio urbano, que ha sido un fracaso en todas partes del mundo. Y ha habido un proceso de regeneración, de reparación de las ideas urbanas, y eso ha generado una confusión y un rechazo a la arquitectura moderna, que sencillamente está como desplazando la crítica del urbanismo a una crítica necesaria, a una crítica que se confunde con los edificios. En el caso de Robin Hood Gardens, que fue así, muy polémico acá, porque había una cantidad de arquitectos que decían que el edificio había que mantenerlo por el valor de la arquitectura de los Smithson como lugar. Buena parte de otros arquitectos decían que como lugar ha sido un fracaso, y era un lugar bastante hostil para vivir. Y es interesante ver el proyecto que están haciendo ahora, distintos arquitectos de bastante calidad, by the way, que es tratar de generar calles, generar tejido
conectarlos al contexto, un modelo de ciudad completamente distinto. Y es interesante que los tres videos que mostraste son modelos de ciudad moderna, modelos de paisaje moderno, modelos de sociedad de universidad moderna y modelos de housing, de vivienda social moderna. Y dejaste el Parque del Este de lado, pero los dos modelos de urbanismo hablas que en el fondo han sido fracasados. No se tejen con la ciudad, necesitan tener una columnata con cafés porque la ciudad universitaria no está tejida, es un campus. Y en el caso del 23 de enero, la ciudad took over, los ranchos se le metieron entre los espacios, porque el urbanismo y la ciudad es más fuerte que la ciudad, que los edificios. Y es interesante un poco ese fracaso ahí, que el silencio no lo tiene. El silencio sigue siendo lo que es. Por cierto que mis padres y mis abuelos vivieron ahí, y el recuerdo de vivir en el silencio, un recuerdo de muchísima felicidad y una especie de modernidad a caballo entre el siglo XIX y el optimismo del siglo XX. Gracias. Y no sé por qué me puse... Ese tema Gracias, Alfredo, perdón, Federico. Ese ¿Cómo tema que es no sabe? Alfredo dice que no sabe, lo has contestado tú perfectamente ahora porque tuvimos la palabra. Ese tema es interesantísimo. Perdón, Federico, no, vamos a hacer que Edwin también tiene una pregunta. Okay, Si quieres, okay. la empatamos con el comentario de Federico y terminamos contigo, Edwin. Hola a todos, hola Federico. Hola Edwin. No, Sí. nada, bueno, recordando la opinión sobre la Universidad Central, que se dice que está aislada de la ciudad. A ver, en defensa del planteamiento de Villanueva, yo creo que de las pocas cosas que ha medio salvado a la universidad, aparte del abandono que produjo la pandemia, es esa vialidad que la atraviesa, que es planteamiento de Villanueva. Como es planteamiento de Villanueva, las múltiples entradas de cada edificio, que la componen, la Facultad de Arquitectura tiene como 5 entradas. Sin embargo, los administradores, le hace gobierno, le hace rectora o le hace decano o los mismos vigilantes, han determinado que esas vías de conexión con la ciudad están completamente bloqueadas y restringidas, y entonces simplemente se puede entrar por 1 o 2 puertas escasamente, lo que ha contribuido a esa sensación de aislamiento que tiene nuestra casa de estudio Alma Mater. Un caso contrario es, por ejemplo, la Universidad de Oriente, que fracasó y fue condenada al abandono mucho antes que la universidad, mucho antes que el COVID, que ha producido el abandono de muchas otras cosas. Uno le pasaba por una autopista a un lado del núcleo fundamental de la Universidad de Oriente, y eso sí estaba verdaderamente aislado. Yo creo que Villanueva, a pesar de que creó un núcleo universitario con una estructura urbana propia, moderna, con todos los defectos y virtudes que eso tiene, también pensó cómo conectarla a la ciudad. Pero los administradores, los gobernantes, los vigilantes, quien sea que tenga el poder en el momento, se han encargado de bloquear esas posibilidades que tiene esa universidad y muchos edificios de esta ciudad, incluyendo edificios que hayamos diseñado algunos de nosotros. Yo quería, digamos, simplemente hacer ese inciso en favor de Villanueva, un poco en diferencia de la idea de que la Universidad Central de Venezuela, por bella y por aislada, está condenada a ser abandonada. Pero no sé si eso motiva que una respuesta o un comentario adicional de Federico, cuyas intervenciones siempre me han fascinado, igual la de hoy. Gracias, Edwin. Bueno, de nuevo, gracias, Alfredo. Y Edwin, gracias. Y bueno, Federico, tienes la palabra para cerrar. Sí, Edwin. Lo que pasa es que, claro, una cosa es conectar
una ciudad con otra y otra cosa es que formen una unidad. Hay universidades, sobre todo en Europa, que son parte del tejido urbano. Pues. No hay que conectarlas. Son parte de lo mismo. Pues. ¿Por qué una facultad de arquitectura no puede estar al lado de un mercado? Yo creo que, no sé, no es un tema que yo pueda dar una opinión definitiva, porque hay que ver lo que representan los campus norteamericanos, o sea, Harvard, Yale, etcétera. Algo bueno tienen porque producen, no sé, producen cosas maravillosas, producen gente sabia. Columbia ya era una universidad que no estaba conectada, era parte de la trama de Nueva York, pues está entre las manzanas de Nueva York. Ellos han tratado, como dice como dice Edwin, han tratado, Edwin, te confundí con William, o sea, tómalo como una flor. Ellos han tratado de crear barreras, bueno, porque hay dificultad, pues las universidades están llenas de cosas muy valiosas. Bueno, o sea, es un tema difícil. De hecho, yo no creo que la universidad va a morir porque no estaba lo suficientemente conectada a la ciudad. Sí creo que es más frágil. Cuando una universidad nadie duerme en ella, pues se presta más en un lugar que tiende a estar abandonado. En cambio, si la universidad es parte de donde hay familias y hay vida, bueno, yo creo que le ayuda más al mantenimiento. Ahora, o sea, la universidad lo heredamos. Como que heredaste, tú no puedes negar tu herencia. El poema, lástima que no lo leí en español, porque el poema va a eso, pues. Las cosas que heredamos y les tenemos miedo, las cosas que heredamos y nuestro heroísmo no tiene la suficiente firmeza como para saberlas guiar o para saberlas enfrentar. O sea, la universidad estamos llamados ahorita son tiempos demasiado trágicos, pero en el futuro a crear las conexiones no viales o de carro, sino las conexiones espirituales, de que la gente se sienta, invitar a la gente a los espacios públicos, o sea, por ejemplo, al auditorio de la facultad, que hayan cosas que, bueno, en una época lo había, el aula magna, la gente iba todos los domingos a escuchar música, era parte pues de la oferta cultural. La universidad tiene un reto de que sus ofertas culturales inviten al resto de la ciudad. Yo tenía una imagen, Edwin se debe acordar un concurso que nos metieron que por cierto, me recuerda a Joel, porque yo trabajé para ese concurso, estudiaba con él. Había que ser una solución para la Facultad de Arquitectura. Edwin estaba ahí en esa época, creo yo. Y tenías que modificar pues, la facultad para los nuevos tiempos. Era bien bonita la idea de ese concurso. Y resultó nulo, porque por razones políticas. Yo creo, yo le echo la culpa y me encanta echársela, pero se me olvida el nombre. Pero un personaje que está muy ligado al chavismo, su hijo sobre todo. Y él quería una solución política, o sea, que la solución de la facultad hacia el futuro no era espacial, era política. Y entonces, vamos a decir, el ala de los estudiantes que él manejaba, su grupo, se había ido con unos manifiestos políticos. Y el ala de lo que eran personajes de la Unidad 9, porque estaba Joel, estaba yo, estaba Alejandro Stein, hicimos propuestas espaciales. Y por supuesto que estábamos en la punta y los demás estaban todos raspados, o sea, no había manera ni siquiera de evaluarlo. Y lograron declarar el concurso nulo. O sea, el concurso era nulo. El jurado dijo, no supimos explicar las bases, luego está anulado. Bueno, ¿y yo cómo quedo ahí? O sea, y Joel, que era su oportunidad, porque pues, la historia de Joel es tan trágica, de por fin ser profesor. No, esto es nulo, se acabó, no hay concurso. Y me acuerdo que la proposición que yo hacía era que todo lo que eran talleres se iban donde luego estuvieron los estacionamientos, era un lugar de talleres, de praxis. O sea, eran talleres de ingeniería, de química, tal. Era el lugar de creación práctica. Y los edificios eran de teoría. Y eran libres. O sea, tú no tenías que ser estudiante de arquitectura. Era un lugar como era la Escuela de Beaux-Arts. En la Escuela de Beaux-Arts tú no te graduabas en la Escuela de Beaux-Arts. Tú ibas a la Escuela de Beaux-Arts. Y la Escuela de Beaux-Arts eran charlas de grandes profesores. Jules Leduc, etc. O sea, ellos, es más, los estudiantes se reunían y alquilaban apartamentos en la zona, porque era muy urbana,
y habían grupos del primer semestre al noveno semestre trabajaban juntos, porque solamente los trabajos que se pedían era el de o sea, el concurso de fin de año. Ponían unos concursos y tú te lo ganabas, pero no había, tú podías estudiar 7 años, 8 años, 10 años, lo que tú quisieras. Me encantaba la idea de que todos los edificios con sus auditorios eran lugares de pensamiento, bibliotecas, abiertos a la ciudad. Yo creo que por ahí van los tiros de este tesoro que heredamos, que tiene sus defectos, como todo tesoro. Incorporarlo a la ciudad es eso, pues incorporarlo espiritualmente. Lo otro es secundario. Cuando a ti te dan algo que tú necesitas, tú agarras el carro y vas, o caminas, o subes lo que haya que subir. Pero tiene que haber una oferta que te sientas conectado a ella. El aula magna, todo el mundo encontraba su camino para el aula magna cuando había un buen concierto. Ahora me imagino que... Lo otro del el urbanismo versus arquitectura, o esos dos mundos, no existen separadamente. Esos mundos están totalmente unificados. Tú te preguntas, tú cuando piensas en Le Corbusier, tú dices, pero ¿los edificios eran para ese urbanismo o el urbanismo era para esos edificios? O sea, ¿qué estaba en la mente de Le Corbusier? Porque el edificio que él hacía no lo podía insertar dentro de la fábrica urbana, ¿cómo se llama? Original o clásica. Él tenía que crear una tabla rasa para colocar sus prismas. Y claro, tú dices, la arquitectura moderna es una cosa, el urbanismo es otra, pero ¿dónde ocurre la arquitectura moderna? En un urbanismo equivocado, donde los edificios están aislados. A la arquitectura moderna le encantaba el retiro lateral, porque quería expresar el cubo. El retiro lateral le venía o sea, era para que tú vieras la entidad, porque al fin y al cabo era una entidad separada de las demás, y que vieras la estructura y sintieras el volumen. Entonces la arquitectura moderna estaba fascinada con el urbanismo moderno, y eran las mismas mentes, muchísimos de ellos eran urbanistas y arquitectos, muchísimos de ellos. Entonces, claro que el drama, lo que pasa es que es lógico, no es lo mismo el drama de un edificio que el drama de un urbanismo. O sea, el nivel de desasosiego, el nivel de rompimiento, el nivel de separación, de fracturación que genera el urbanismo siempre, por razones obvias, va a ser mayor que un edificio, o 2, o 3, o 4, o 5. Pero bueno, yo creo que nosotros somos evidentemente una generación, bueno, yo no, porque yo estoy como el del poema, que dice, yo soy un viejo que tiene los pies fríos, una cosa así. Pero la generación, son una generación de bisagra. Entonces probablemente no van a tener la suerte que todavía tuvimos nosotros. Porque Edwin era un muchachito cuando le estaban dando unos proyectos maravillosos y lo hizo bien. Pero era un sortario. ¿Quién tiene esa suerte hoy en día? De que te hayan dado... pues no hablemos, mi papá tenía 27 años cuando hizo el Polar. Y Sanabria tenía 30 y pico cuando hizo la electricidad de Caracas y el Humboldt, y etcétera, etcétera. Gianni ya tiene más de 27, que yo sepa. O sea, hay generaciones que llegas en el momento justo, y hay generaciones como los que se están graduando ahorita que llegan en el momento injusto, profundamente injusto. Pero esas generaciones probablemente están llamadas no tanto a la praxis, porque no van a encontrar cómo hacerla, sino a la reflexión, a develar y a crear las nuevas direcciones. Es un trabajo muy fregado, un trabajo muy, muy sacrificado. Oye, muchas gracias, Federico. Estupendo, como siempre. En verdad, muy agradecido por tu participación y bueno, muy agradecido con todos los presentes. Los invitamos a la próxima sesión de Viernes de Evento, que contaremos con la participación de nuestra querida egresada, que es la más joven de este programa, Carla Montalvo. Espero que esté muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego. De nuevo. Gracias. Los quiero muchísimo.